En la misiva dada a conocer esta mañana, el expresidente priista señala a Sheinbaum por distraer la atención ciudadana de los mexicanos para que no se percaten de los daños causados por las obras inútiles y las acciones del gobierno anterior. Si quieren, si les parece, les damos lectura a la carta Perla. Así es, vamos a darle lectura a esta carta que se publica en la cuenta de Ciro Gómez Leiva y que además, pues sí, son este tipo de nado sincronizado, ya habíamos dicho desde este lunes, en la cual vamos a ver cómo los medios de comunicación están también ahí apoyando este discurso, bueno, algunos medios de comunicación apoyando el discurso de Ernesto Zedillo. Esta tercera carta que deja el expresidente dice lo siguiente. Los representantes en el Congreso de la Unión del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han tomado su turno para desacreditar la denuncia que he hecho desde el pasado 15 de septiembre por su reprobable destrucción de la democracia mexicana. Destrucción que incluye la desaparición del Poder Judicial profesional e independiente y su sustitución por uno al servicio del Ejecutivo y su partido mediante una farsa de elecciones. Al igual que sus dirigentes, esos representantes buscan desviar la atención de la ciudadanía de la fundada acusación que he hecho, más recientemente en la revista Letras Libres. Lo hacen mediante calumnias, insultos y amenazas en lugar de responder a mis argumentos. Para difamar al gobierno que presidí, entre otros temas, insisten en utilizar las acciones tomadas entonces por las autoridades competentes para evitar la quiebra del sistema bancario, el sistema de pagos y la economía nacional. Los nuevos voceros del expresidente y la presidenta no deberían tener dificultad para revisar una vez más dicho rescate, pues, como es bien sabido, pero ellos sistemáticamente lo tratan de ignorar. El rescate bancario fue objeto de una auditoría independiente llevada a cabo por un auditor internacional nombrado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no por el Ejecutivo. Debe subrayarse que el partido del Ejecutivo ya no contaba con la mayoría en esa Cámara cuando se dispuso y ejecutó dicha auditoría, lo cual debería disipar cualquier duda respecto a la independencia y profesionalismo del trabajo realizado. Los resultados de esa auditoría fueron oportunamente publicados y quedaron a disposición pública para los efectos correspondientes. Yo creo que con la información que tenemos vale la pena hacer una pausa en este primer párrafo, ¿no? O sea, porque Ernesto Zedillo comenta aquí que la auditoría la hace un auditor internacional y que tiene que dar confianza que el Congreso de la Unión no estaba controlado por el PRI, sino por el PAN. O sea, bueno, ahí que ya no tenía mayoría, pues más bien, ¿no? Pero, o sea, como que se durmió todo este periodo y no sabe que ahorita ya sabemos todos, que el PRIAN no se juntó luego del triunfo de López Obrador. O sea, el PRIAN viene desde muchísimo antes, desde ese periodo justamente, ¿no? O sea, por eso, ahorita que dice, ay, no teníamos mayoría, pues sí la tenían, ¿no? Siendo PRI y PAN juntos, pues claro que podían hacer y deshacer, y lo hicieron, tanto que lo hicieron. Entonces, ahí ese primer punto. Ahora, de lo otro, pues sí se contradice por completo con el relato de Pablo Gómez, el relato vergonzoso, bochornoso, de cómo ya ponen la auditoría, pero la sellan para que nadie pueda leerla. Y no solamente ese de ponerle 5 llaves para encriptarla, sino que ya una vez que pudieran acceder a la información, ahí venía un código de confidencialidad en donde señalaban que si esa información llegaba a ser difundida, iba a colapsar el sistema bancario y también quienes tenían cuentas en bancos, o sea, que iba a ser la catástrofe, ¿no? Entonces, por eso resalta esta última línea a la que le daba lectura de los resultados de esa auditoría fueron oportunamente publicados y quedaron a disposición pública para los efectos correspondientes. O sea, es como si lo de Pablo Gómez hubiera sido falso. Sí, como si hubiera mentido al momento de presentar este documento. Y también lo que decías, ¿no? O sea, toda esta farsa que hubo en esa década después de que se celebran estas elecciones, e incluso él también dice en el texto de Letras Libres, con las instituciones, reglas y procedimientos creados por ambas reformas, en 1997 se celebraron elecciones al Congreso Federal. Mi partido, o sea, el PRI,
perdió la mayoría absoluta de la que había disfrutado durante casi 7 décadas y se inició una nueva era de gobierno dividido. Ajá. Dividido. Hasta él mismo lo sabe y pone entre comillas el dividido, pero ciertamente democrático. Además, las elecciones de 2000 produjeron por primera vez en la historia moderna de México un presidente de un partido de oposición. Pues no, ya cada vez se confirma, cada vez esta farsa que hubo en esas elecciones del 2000, al momento también de mostrar a un Vicente Fox del Partido Acción Nacional ya teniendo la banda presidencial, diciendo, bueno, ya hay una alternancia democrática, ahora la gente salió y votó, pero recordemos también lo que dijo en su momento Labastida. Francisco Labastida era en ese periodo el candidato del PRI y dejó en su libro que se había entregado la presidencia al PAN. Aquí también se ve cómo vinieron estas negociaciones y que desde 1997, cuando hubo estos cambios en las reformas y las elecciones en el Congreso Federal, pues sí, su partido perdió la mayoría absoluta y dice muy bien Ernesto Zedillo en este texto, el gobierno dividido, que hay que hacer énfasis en que pues no estaban divididos, estaban más que juntos desde ahí. Muy juntos, de diferente color, pero o sea, digo, creo que ese ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido en los últimos años. Incluso mucho del libro de derecha de los periodistas, o sea, se basa en eso, ¿no? De esa revisión que hacen de los 100 años en que gobernó el PRI y luego ese periodo de 12 años en los que gobierna el PAN. O sea, que incluso llega un momento en el que el PRI dice, no, yo no soy derecha, soy el partido emanado de la revolución. Un momento en el que hay hasta casi socialistas, bueno, haciendo la excepción, claro, con la administración del general Cárdenas, pero, o sea, otros casi ya vendiendo al PRI como si fuera de izquierda. Bueno, en esa revisión histórica que hacen Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, o sea, la conclusión es esa. O sea, el PRI fue derecha. Y no hubo en eso gran diferencia cuando llega la derecha formal, por decirlo de alguna manera, que fue Vicente Fox y Felipe Calderón, porque ya no hubo ningún problema de cuando Zedillo le da el poder a Vicente Fox, ni cuando Calderón le da el poder a Peña, ¿no? Y también eso está debidamente documentado. Incluso también creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador deja esa noción política que es importantísima de decir, o sea, estos vienen juntos desde hace años. Lo del Fobaproa mismo también viene derivado de eso, ¿no? O sea, de cómo han operado juntos y ya se quitan las máscaras después de que Claudio X González los junta y les dice, a ver, ya vayamos juntos para estar contra Morena. Pero, o sea, ya esa noción está firme en muchísimas personas y ya no puede venir Zedillo a decir, no, el PAN y el PRI somos distintos y la división y democracia y eso y aquello. Pues no, o sea, por eso es hasta risible esto de las recetas de un señor que parece que estuvo, pues sí, que vivió fuera del país durante todo este tiempo, ¿no? Por eso es capaz de decir esto y pensar que nos lo vamos a creer. Y que vive, ¿no? Porque todavía no creo que ya haya regresado a vivir aquí a nuestro país y que se sienta también, pues, como lo decía ayer Pablo Gómez con los periodistas, él solito se exilió, él solito se fue de México. ¿Por qué? Pues todo el mundo sabe también las razones, ¿no? Aquí en México no es querido y al contrario es repudiado. También hoy en la mañana se cuenta esta otra parte de lo que sucedió en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León aquí en México, porque la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un video de 5 minutos en donde retrató parte de los episodios más oscuros de Ernesto Zedillo. La pieza abordó la violencia de Estado contra disidencias y pueblos indígenas y la política de privilegios. Es la otra cara de la moneda. Cómo se habla de autoritarismo y cómo quienes ejercieron siempre esta manera de represión y de no permitir que se levantara la voz, y si la gente se organizaba, inmediatamente se iba y se reprimía a esos grupos sociales. Vamos a ver el siguiente video que se presenta esta mañana en la conferencia de prensa para recordar qué fue lo que sucedió durante ese sexenio. El sexenio del presidente Ernesto Zedillo lo marcó la crisis económica, la devaluación del peso y el rescate bancario que benefició a una cúpula empresarial a cambio de sumir a millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza.
Pero también fue sello del gobierno de Zedillo la represión contra la población. Movimientos sociales, liderazgos de izquierda, grupos insurgentes y civiles y cualquiera que se opusiera a las políticas de su administración. Con Ernesto Zedillo como presidente, ocurrieron en México represiones que generaron escándalos internacionales. El 28 de diciembre de 1995, en la masacre de Aguas Blancas, 17 miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados a tiros y otros 23 heridos por judiciales y policías, cuando se dirigían a protestar por la desaparición de uno de sus compañeros. Un acto atroz que el resto de los integrantes de la organización aseguran fue planeado con la participación de diversos secretarios y funcionarios del estado de Guerrero por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El gobierno estatal intentó acusar a los campesinos de agredir a la policía para justificar lo ocurrido, pero la evidencia desmintió esta versión y 3 meses más tarde, el gobernador Figueroa Alcocer se retiró del cargo, con licencia indefinida y manteniendo su fuero. A pesar de las violaciones graves a los derechos humanos que fueron documentadas, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad. La política represiva de Zedillo contó con el apoyo del PAN. El titular de la Procuraduría General de la República fue Antonio Lozano Gracia, pieza clave del grupo de Diego Fernández de Ceballos. Fue resultado de un pacto no escrito. El jefe Diego desapareció en la campaña de 1994 para facilitar la victoria de Ernesto Zedillo, a cambio de posiciones en el gabinete. Esta represión estuvo lejos de ser la única durante el mandato zedillista. 2 años más tarde, en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, en el contexto del levantamiento zapatista, en el que las desapariciones y homicidios eran la norma, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del ejército contra la organización indígena Las Abejas, mientras el grupo de indígenas tzotziles se encontraba orando en una ermita. La masacre se prolongó por más de 8 horas y dejó 45 muertos, entre estos mujeres embarazadas, niñas y niños, así como 26 heridos graves y víctimas que murieron por heridas con armas punzocortantes o disparos recibidos por la espalda. De nuevo, la administración de Zedillo, a través de su secretario de Gobernación, Emilio Schweifet, intentó deslindar al gobierno federal de su responsabilidad en la matanza, algo que fue desmentido, ya que, como el mismo Schweifet admitió, tuvo conocimiento meses antes del ambiente de violencia en contra de la comunidad de la región. Una omisión que le costó el cargo a Emilio Schweifet. La reparación o reconocimiento de la responsabilidad del gobierno en estos hechos no fue dada por Zedillo, sino hasta 2020, 23 años después de la masacre. En los años siguientes, los ataques en zonas predominantemente indígenas continuaron. La madrugada del 7 de junio de 1998, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, 10 miembros de la comunidad indígena y un estudiante fueron asesinados por elementos del ejército mexicano en una escuela en la comunidad de El Charco, a donde acudieron para participar en una consulta popular. No estaban armados. Luego de ser rodeados, la balacera se prolongó durante 6 horas. Algunas víctimas recibieron el tiro de gracia y por varios días, más de 3,000 indígenas mixtecos quedaron bajo cerco militar. Otro episodio de la guerra de Zedillo contra la población indígena que buscaba su autonomía ocurrió a pocos kilómetros de Acteal, el 10 de junio de 1998, en el municipio de El Bosque, en Chiapas. Más de 1,000 elementos del ejército y de las diversas fuerzas policíacas, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, se adentraron y atacaron de madrugada a 3 comunidades, dejando un saldo de 8 pobladores muertos, 53 detenidos y decenas de casas saqueadas. El gobierno argumentó que el operativo fue legal, sin embargo la evidencia apuntó a que la matanza fue una ruptura más del compromiso gubernamental y optar por el uso de la fuerza en lugar del diálogo con la población. El Barzón surgió en 1993 como un movimiento social de agricultores endeudados con los bancos ante las altas tasas de interés
y la apertura de las importaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Inconformidades que con el lema "Debo no niego, pago lo justo" estallaron en fuertes movilizaciones en distintos estados del país, a las que se sumó parte de la clase media afectada por la crisis económica. En la guerra social entre los deudores y la banca, Zedillo tomó el lado de los banqueros, reprimiendo las manifestaciones y promoviendo la ley Zedillo en contra de los deudores para proteger a los bancos y acreedores. La violencia dictada desde el Estado marcó los sexenios de Zedillo y su antecesor Carlos Salinas, pues entre 1988 y 1997 se produjo una persecución sistemática de la oposición y de miembros de partidos como el PRD, que provocó la muerte de más de 600 militantes del PRD, crímenes que nunca fueron esclarecidos. Qué video, es muy muy fuerte porque pues seguramente remueve los recuerdos de muchos, pero para los que todavía no estaban en ese momento, pues sí, es importante saber que eso ocurrió hace algunos años y que pues las libertades que gozamos ahorita pues también son derivado de eso, ¿no? De las luchas que emprendieron muchos, de las luchas que aguantaron muchos, luchas silenciosas también, no solamente son las luchas las que van y nos manifestamos afuera de alguna oficina o cuando caminamos del Ángel al Zócalo, sino también las luchas que se hacen en los hogares, que son pues de mucha resistencia, de las luchas por vivir con un salario pequeño, por estirar los centavos. Esa frase, aunque suene a cliché, es muy real. Y viene también mucho de esa crisis que dejó Ernesto Zedillo, que provocó Ernesto Zedillo, el priismo en sí. Entonces, pues sí, vale siempre mucho la pena hablar de estos temas. Pasando a una segunda parte de la carta que publica, la tercera carta que publica Ernesto Zedillo a través de Ciro Gómez Leiva, ya se brinca primero de su defensa, de decir, ¿no?, que el Fobaproa fue auditado, que fue mucha transparencia, esto y aquello. Pasa un segundo tema que es también en lo que he insistido, sobre la urgencia que dice hay para auditar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Son 2 párrafos que dicen lo siguiente. A lo que no ha respondido la presidenta Sheinbaum es a mi propuesta para que, al igual que en el caso del rescate bancario, se nombre un auditor internacional independiente de impecable reputación profesional para que se auditen un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador, entre otros. La destrucción del Aeropuerto Internacional de Clase Mundial para la Ciudad de México, que estaba a medio terminar, ahí hago un paréntesis, no estaba a medio terminar, estaba muy lejos de terminar. Cierro paréntesis. En lista Zedillo también la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esas gravísimas tropelías de López Obrador. Al ocuparse de la actuación de un gobierno de hace más de un cuarto de siglo, que profusamente ha sido revisado, estudiado, criticado, incluso calumniado por individuos como López Obrador y hasta elogiado por otros, la presidenta trata de distraer la atención ciudadana de los mexicanos para que no se percaten de los daños causados por las obras inútiles y acciones del gobierno anterior. Lo más grave, sin embargo, es la transformación, esto lo pone entre comillas, de nuestra democracia en un régimen despótico del partido hegemónico. Trágico cambio ya inscrito en la Constitución del país mediante un conjunto de fraudes y abusos a la propia Carta Magna. La presidenta Sheinbaum fue electa gracias a la democracia. Su obligación debería ser defender esa democracia, de ninguna manera contribuir a su destrucción. Y firma Ernesto Zedillo Ponce de León. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta esta mañana, porque ella también mencionaba que con estos videos que se proyectaron el día de ayer en la conferencia de prensa y el día de hoy, dijo que con esto va a cerrar el tema de Zedillo. Respondió a quienes le critican de por qué hablar de este momento de la historia de México, que se debe a que la oposición y el expresidente hablan de que hay autoritarismo, y ya lo escuchábamos también con la lectura que le dimos de la tercera carta de Ernesto Zedillo Ponce de León. Dijo que ellos están hablando de este tema, del autoritarismo, por lo que se optó
por informar a la gente para que saque sus propias conclusiones y sus propias reflexiones sobre lo que se vivió en esa época y lo que se vive actualmente. Escuchemos parte de sus comentarios. ¿Por qué ponemos esto? Primero para que, siempre lo he dicho, lo dijimos el 2 de octubre del 2024. ¿Quién fue el responsable de una represión ordenada? Pues el presidente de la República de entonces. Esto es solamente para que los jóvenes de nuevo conozcan el ambiente que se vivía en aquella época. ¿Por qué lo ponemos? Porque el debate hoy es el autoritarismo. Así lo quiso poner la oposición. ¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? ¿Es autoritario que haya libertad de expresión? ¿Que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio? ¿Es autoritario que no se censure? Y no estamos más que informando desde los distintos puntos de vista, y que el que escucha la mañanera, el que lee un artículo, tome su propia decisión, su propia forma de ver el mundo y de ver la historia de México. Entonces, así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión. Cuando hay un momento de autoritarismo que tiene que ver con represión a movimientos sociales, movimientos indígenas, cuando tiene que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablemos de autoritarismo. Es nada más para que quien nos escuche y quien lee y quien escucha los medios, pues haga sus propias reflexiones y lea qué ocurrió en aquella época y qué ocurre hoy, cuál es el espacio de libertad que se vive hoy y los espacios que se vivieron en aquella época. Entonces, con esto cerramos el tema y pues ya que la ciudadanía, que el pueblo de México pues tenga la información suficiente, sobre todo los jóvenes que no vivieron aquellas épocas. Nosotros ya pasamos por una historia de nuestro país, tenemos nuestras reflexiones, pero que cada quien decida con información dónde hay autoritarismo y dónde hay libertad y dónde hay democracia. Ahí tienen lo que respondió la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema. Y también, ya hacía mención Zedillo en esa tercera carta sobre lo que sale el día de ayer del Senado de la República, porque se dio a conocer que Morena alista la integración de una comisión especial que revise la actuación de Ernesto Zedillo Ponce de León. La bancada consideró que Zedillo no solo ocultó operaciones para la aprobación del FOBAPROA, que resultan en cuentas secretas, sino que ahora enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. La senadora Guadalupe Chavira rechazó que haya una cacería de brujas por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia Zedillo, quien provocó una de las peores crisis que ha vivido el país sin consecuencias legales, como ocurrió con exmandatarios de otros países en Latinoamérica. Dijo que recientemente se han presentado datos y cifras reveladoras que comprometen la actuación del expresidente, por lo que la misma unidad de inteligencia financiera asegura que hubo
irregularidades en las auditorías al Fobaproa y que hay cuentas secretas. Sin embargo, y ahí metiéndome a la nota siguiente, Perla, ayer los periodistas que hablan con Pablo Gómez, ahorita que estamos hablando de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tampoco se ve una intención, no solo de Pablo Gómez como testigo de ese momento, sino Pablo Gómez, titular de la UIF, una intención por meterse a investigar e ir a este punto que muchos respaldaríamos, que es el de ya empezar a investigar a los expresidentes, en este caso Zedillo. Sí, porque ayer también me acuerdo que dejabas algo sobre la mesa, Dani, que hay muchas personas, muchos políticos que estuvieron en su momento con el Fobaproa y que también vemos que ahora ya forman parte todavía de la política e incluso hay algunos que son parte de Morena. Entonces también hay que voltear a ver a esas personas, porque si algo hemos hecho énfasis aquí en este espacio de Café y Noticias es que este tipo de atrocidades no se dan solas, ¿no? Por una sola persona, sino siempre hay un equipo, siempre hubo gente detrás, y en dónde están todas esas personas hay que también preguntarnos. Está bien que se haya soltado estos temas en la mañanera, qué bueno que también se cuenta y se vuelve a poner sobre la mesa este tipo de debates, pero hay que siempre empujar a que estos casos no queden impunes, a empujar a que se les investigue, a empujar a que haya ya más claridad y que se presenten ante las autoridades. Si por un lado, tanto el titular de la UIF, Pablo Gómez, tiene todos estos documentos y que también dijo son públicos, cualquiera de nosotros puede acceder a ellos, si la presidenta ya está mostrando este periodo de la historia, si por el otro lado también en el Senado de la República, esta senadora, ya lo que dice Guadalupe Chavira es justamente llamar a una comisión para investigar, que no nada más se quede en una nota que le estamos compartiendo, sino que sí llegue más acciones, que sí haya, claro, una reflexión por parte de nosotros, pero una reflexión que también empuje a pedir a que se rindan este tipo de cuentas y que sí se estén organizando tanto los senadores como diputados, las personas que pueden también llamar a cada uno de estos personajes a que se enfrenten a las autoridades y que digan su versión de las cosas, que no se queden ahí silenciados.